relevante. Continuaremos en estos sucesivos días orando por Génesis. No seamos nunca indiferentes, insensibles al dolor de los demás, a las tragedias, cuando alguien está enfermo. Intercedamos los unos por los otros, porque Dios nos llamó a interceder. Los cultos aquí son los miércoles a las 7 de la noche, para si alguien nos está viendo y no sabe, y los domingos a las 2 de la tarde. Continuaremos, amados, hablando de la providencia de Dios. Después que duramos un buen tiempecito ministrando sobre la creación, que Dios creó el universo, el cosmos, que tuvo una mano poderosa que lo creó. Pero entonces después que Él creó el universo, hemos, por testimonio del Espíritu, creído que este tema es el más importante. Él crea y cuida. Providencia es cuidar y gobernar. Entonces Él gobierna sobre este mundo. Yo voy a leer otra vez, pero lo voy a hacer rapidito. La introducción la leí el domingo, el miércoles pasado, el título de este estudio que apenas empezamos el miércoles pasado es la providencia de Dios. Los miércoles estudiamos teología. Una cosa es comentario bíblico. Comentario bíblico es usted busca un comentario y analiza, coge un capítulo, Mateo, un ejemplo, Mateo 5, y analiza versículo por versículo. Lo va comentando. Versículo 1, versículo 2. Teología es un tema ya, como la Trinidad es un tema teológico, la creación es un tema de teología, la divinidad es un tema de teología, la, la providencia ahora es un tema. Nosotros estudiamos el tema de la inspiración divina de las Escrituras, eso es teología, la creación del hombre, el pecado es teología. Se coge un tema y se estudia ese tema con un análisis, un estudio sistemático de toda la Biblia para hacer una buena exégesis. Recuérdese que a veces que esos nombres cuando alguien no está estudiando la Biblia y para algunos los pastores y los teólogos es muy común cuando se usan los nombres de hermenéutica, exégesis, que no nos pase nunca como una ancianita en una iglesia que cuando el pastor terminó de predicar, ella fue al frente y él estaba hablando mucho ese día de hermenéutica, exégesis. Entonces ella fue y le dijo, pastor, yo quiero que usted me apunte todas esas enfermedades que usted tiene para orar por usted. Sí, sí. Entonces, para mí la mejor definición de hermenéutica, hermenéutica son todos los medios que uno usa, que el más importante de esos medios es el Espíritu Santo. eh, eh, Lingüístico, semántico, etimológico, el origen de la palabra, los significados en hebreos, todos los medios, la cultura, eso es hermenéutica. Son los medios que uno utiliza. ¿Cuándo fue escrito? ¿En qué momento? ¿A quién le escribió la epístola? Si fue Pablo o Pedro, ¿a quién se la estaba escribiendo? El contexto, la historia, eso es hermenéutica. Todos los medios. Para exégesis es después que uno usa la hermenéutica, todos los medios, hacer una buena interpretación. Eso es exégesis. Entonces, mientras el hombre tenga más temor, el que lo esté interpretando de Dios, más respeto y por iluminación del Espíritu Santo, pueda hacer una buena exégesis. La hermenéutica son los medios para hacer una buena exégesis. Esa es la definición que más me ha gustado a mí. Entonces, la exégesis es la interpretación del texto y las hermenéuticas son todos los medios que uno usa, poniendo en primer lugar como medio el, el Espíritu Santo, porque se necesita eh, la iluminación del Espíritu. A veces nosotros en las iglesias, amados, me da un ratito.
hay mucha, porque como yo escuché un pastor que dice que se necesita la plataforma de un título de autoridad, como esa, la iglesia de Tiatira, que dice esa mujer que se llama Jezabel, que se dice profetiza. Por eso nos gustan los títulos como yo soy el apóstol, yo soy profeta, y usamos esos títulos como plataforma para que nos dé más poder, más autoridad. La, el canon se cerró, amados. El ministerio apostólico, eso cesó ya, amados. Nosotros se recuerdan que estudiamos eso para si alguien nos está viendo. La palabra apóstol es apostelo. En ese contexto sí hay apóstol. Apóstol es que alguien que usted está en, quiere decir enviado. Si usted está en su casa y envía el niño a la bodega, eso es un apostelo, de un enviado. En ese sentido sí lo hay. Y la palabra profeta, no como ministerio, profeta profecía es para, dijo Pablo, consolar, edificar y exhortar. Entonces yo ahora mismo estoy haciendo una función profética, estoy consolando cuando uno predica, exhortando, edificando. Pero esos ministerios apostólicos, proféticos, hermanos, ya no tienen sucesores, amados. Los 12 apóstoles ya no tienen sucesores. La revelación divina para las escrituras y el canon se cerró. Los 66 libros de la Biblia y ese canon se cerró. Una nueva revelación, ya toda la revelación está ahí, amado. Los ministerios como columna apostólicos, ya eso ya no hay sucesores. Y los profetas, que fueron las columnas del edificio. Entonces, cuando usted escucha que dicen la revelación, inspiración, que estudiamos la inspiración divina de las escrituras, la iluminación, en el sentido de algo nuevo, ya no hay nada nuevo, amado, ya todo está, el canon, la palabra canon es vara, medir, se cerró, que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Ahora nosotros necesitamos una inspiración divina, pero no para escribir la Biblia ni para hacer algo, una revelación nueva. Cuando uno lo dice, que algo nuevo, no, amado, ya tenemos que someternos a las escrituras. Leemos la Biblia por iluminación del Espíritu y cuando yo necesito revelación, es algo ya que está revelado, amado, no es nuevo. Es un texto que antes yo no lo entendía. Y por iluminación, en ese aspecto, ahí sí está la iluminación vigente. Y la inspiración cesó también. Pero entonces el Espíritu Santo me ilumina y me revela el texto. Pero que ya estaba revelado cuando el canon, el que escribió el Espíritu Santo, ese texto, porque fueron hombres, por eso es orgánica la Biblia, participaron hombres e inquirieron. Y eso para mí era que no estaba revelado. Un ejemplo, hay un texto que yo le decía al Señor y yo sentí que eso no es revelación nueva. Cuando dicen, creo que en Romanos, Señor, límpianos de toda contaminación de carne o corintios y de espíritu. Entonces yo le dimos una interpretación que una contaminación de carne es cuando alguien empieza a sembrar mucho en una área y se contamina de exceso, de mentira, etc. Entonces después de ahí viene la de espíritu. Entonces hay contaminación de carne. Pero si yo ese texto, yo antes no lo entendí, no sabía explicarlo, pero ya está revelado ahí. Es nueva para mí que no lo entendía. Entonces el Espíritu Santo un día me iluminó y me reveló el texto que ya está revelado. Lo que pasa era que para mí no estaba revelado. Entonces en las iglesias es carismático hoy en día hay mucha presunción. Siempre, hermanos, que una nueva revelación, no hay revelaciones nuevas, todas están aquí ya. Para mí sí es nueva, porque yo antes no la entendía. ¿Entienden, hermanos? Para mí es nueva. Antes algo que yo no entendía, pero todo está revelado ahí. Todo el plan de Dios está aquí condensado en estos 66 libros de la Biblia. Ya no hay apóstoles nuevos, sucesores de aquello. El edificio ya se está terminando. Las columnas,
El fundamento ya está, es Cristo, está puesto y las columnas son los apóstoles y los profetas. Ellos no tienen sucesores, amados. Por eso yo no sé cómo estos hombres hoy en día en este reino de la prosperidad, ahora ellos dicen, yo soy el apóstol. Y dice que son columnas, ¿sí? Yo soy el profeta. Porque necesitan el título como una plataforma de autoridad para poder subyugar y dominar y controlar. Necesitan el título porque en la iglesia de Tiatira, Jezabel necesitaba el título para trabajar con ese título y poder dominar. Dice Jezabel que se llama profetisa. Así son este espíritu que se ha levantado hoy en día porque nadie quiere ser siervo. Pero hay que tener cuidado. Una nueva revelación, eso está en la Biblia, ya, hermano. Y eso, como dijo Salomón, y eso fue en los años que nos antecedieron. Para mí es nueva porque yo no la entendí y la entiendo ahora. ¿No te ha pasado a veces que usted lee algo en la Biblia y dice, ahí donde estén, yo no lo, ahí te lo revelaron, pero el canon ya se cerró? Hay muchas cosas que yo le entiendo en estos días, pero eso es, los que fueron antes de que nosotros lo entendían bien, era yo que no lo entendía. Entonces el Espíritu Santo me ilumina, ahí sí está la iluminación del Espíritu. La revelación del Espíritu Santo, algo que ya está revelado. Y yo lo entiendo, que antes no lo entendía. Para mí, no es que estaba ahí, pero para mí sí es nuevo, porque yo no lo entendía. Entonces vamos al tema, amado, de la providencia de Dios. Dios hizo al mundo, el cosmos, el teísmo cristiano. Yo quiero leer esta introducción rápido que lo leí el miércoles. Se me pega el domingo, a veces el miércoles. Se opone a la separación deísta de Dios y el mundo. Eso tiene una mala intención. El deísta cree en Dios. Algunos deístas son monoteístas, que monoteísta, joven, es un solo Dios. Politeísta, muchos dioses. Hay deístas que son monoteístas, que dicen que hay un Dios. Y una gran mayoría son politeístas, que dicen que son muchos dioses. Pero tiene una intención. Los deístas dicen que diferente a teísta, que teísta que creen en Dios, Dios. Esconder, deístas, que es un grupo de filosóficos, y ellos dicen que creen en Dios, pero que Dios se desentendió del mundo. Pero eso tiene un objetivo, porque usted inmediatamente, hermanos, que usted dice que Dios no gobierna y se fue, entonces le da cabida a todo tipo de inmoralidad, porque el hombre no tiene que temerle a nadie, que eso pasó con los epicúreos y los hedonistas, que solo piensa en el placer. Entonces ellos dijeron, no, Dios hizo el mundo y nos dejó así al azar, usted puede hacer lo que quiera con el cuerpo. Que esa es la intención de ellos. No hay a quien responderle, no hay a quien temerle, haga lo que quiera, porque Él hizo el mundo y nos dejó a la deriva y se fue. Que son errores. Dios creó el mundo y Él está gobernando, y los ojos de Dios, hermanos, se están vigilando entrada, salida de todos los hombres, uno por uno. Y cada persona en sus actos aquí, todo se paga aquí, hermano. Porque usted lo ha visto y yo lo he visto. Y se va a pagar. Cada quien va a tener que dar cuenta por cada cristiano se impío, por sus obras en el gran trono blanco. El cristiano va al tribunal de Cristo, el impío al trono blanco. Pero la mayoría, un 99% se paga aquí las cosas. A veces el FBI, que es la que trabaja aquí, y la CIA, que es internacional, la KG, la de Rusia, creo que es la KG, ¿cuál? KGB, creo, no recuerdo. Los servicios de inteligencia de Rusia, los de aquí. Amados, a veces puede ser que un crimen quede impune, pero a la larga la pagan, porque ante los ojos de Dios todo está descubierto. Lo dijo Cristo, no hay nada encubierto que no haya de descubrirse.
O sea, que Él hizo el mundo y Él tiene control de todo lo que se mueva aquí. Y Él está gobernando. Y Él hace lo que Él quiera, a la última instancia. Como decía Calvino, en sus decretos, designios, se hace lo que Él quiere. Y cuando sucede algo es porque Él lo permite, hermanos. Hay una voluntad absoluta y una permisiva, Él lo permite. Él manda juicio a naciones, a hombres a diario. Si para New Jersey viene un día una tormenta y Él no quiere que suceda, Él la detiene. Él dice, no, aquí no vas a llegar. Él le pone también límite al hombre y le pone fin. ¿No? Como lo hizo, eso es providencia. Como lo hizo con Belsasar, no, hasta aquí llegaste. En Babilonia. Entonces el objetivo de los epicúreos y deístas era eso, para que Dios está desentendido del mundo y no tienen que darle cuenta a nadie. Ese es el propósito de estas filosofías, que ellos les dicen a los niños, tus padres son unos dictadores porque tú tienes que darle placer, el hedonismo, epicureísmo al cuerpo y tus padres no te dejan. Tienes que quitarle ese padre de ahí para que tú hagas lo que tú quieras con el cuerpo. Tremendo engaño. Porque ese es un camino de muerte. Entonces el muchacho, el pobre, lo van ideologizando en la escuela, adoctrinando, y le dice que ese patriarcado te tiene oprimido, porque es la misma mentalidad de Karl Marx, que él puso a pelear el rico con el pobre. Él dice, no, el rico, el que te tiene tu pobreza, porque trabaja mucho con el victimismo. Tú estás pobre por ese rico que te lo ha chupado todo. Entonces ahí vinieron las luchas de clases, el proletariado, el de abajo con el de arriba. Y siempre ellos buscan un enemigo fantasma que no existe. Esas filosofías socialistas. Un enemigo que no existe, hermano, fantasma. Lo preparan. Entonces nunca la persona quiere responsabilidad. Trabajan con el victimismo. No, tú estás así por el blanco. Si la persona es de tez oscura. El niño, tú estás oprimido, es por tu papá. Tienes que liberarte de él. Dale gracias a Dios por esa opresión del papá. Si se le llama opresión a la disciplina, que yo no le llamo opresión, que te permite que no te dañen, ni sea promiscuo. Porque ese padre yo le doy gracias a Dios por mi padre, que si yo me hubiese criado solo y que no hubiese estado aquí hoy, porque era un camino de muerte, era promiscuidad, iba a ser de todos, pero mi padre me ponía un freno. Y eso es lo que hacen estas filosofías. ¿Qué hicieron los deístas y los epicureístas? Dijeron, no, Dios hizo el mundo, sí, pero tú puedes hacer lo que tú quieras con el cuerpo, porque Él no está gobernando, Él se fue. No hay quien te vigile. Por eso los delincuentes, cuando van a hacer una fechoría, lo primero que quitan son las cámaras, para que nadie lo registre. Y estas filosofías que es una lucha, no cultural también solo, es una lucha del bien con el mal. Por eso que quieren adoctrinar a los niños. Entonces, y todo es con los principios de Dios. Dios dice, no, hay dos géneros, dos sexos, varón y hembra. Ellos dicen, no, tú eres que es la sociedad que te hace hembra o varón. Es como tú te autopercibas. Es lo que tú quieras hacer. Es todo que lo alteran. Y así que está el mundo. Por eso es que estamos en los últimos tiempos. Por eso me gusta este tema de la providencia de Dios. Él tiene control absoluto de todo. Es soberano y gobierna sobre principados y potestades. Entonces, a última instancia, esa es la intención de estas filosofías. Diga, no hay un Dios. Haga lo que usted quiera. No hay quien te vigile.
Si hay algo, hermanos, en mi vida que eso me ha ayudado a mí, me perdonan. Aleluya. Eso me ha ayudado. Al temor a Jehová para mí ha sido un gran freno. Hay cosas que en mi carne yo he querido hacerla. Hay momentos que, como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, que yo he tenido cosas en mis manos que yo digo, si yo hago esto, según un análisis mío, digo, nadie nunca se va a dar cuenta, ni mi esposa, hermanos. Estoy solo en la habitación, no tengo nada que me registre. Los hermanos no se van a dar cuenta. Me perdona que sea tan práctico, tan claro. Yo lo puedo hacer ahora mismo. Puedo ponerle la que a la puerta de mi habitación. Nadie me va a saber. Apago el celular por si acaso no haya cámara que me registre. Porque ahora con la tecnología a cualquiera lo graban y hace mucha extorsión con grabaciones. Se puede hundir. Hay muchas ejecuciones y asesinatos morales hoy en día. Con una grabación de esa te destruyen moralmente. Pero que hay cosas, hermano, que usted puede analizar y decir, no, yo puedo hacer esto, ejecutarlo y nadie se va a dar cuenta nunca. Pero el Dios del cielo, y ese es mi temor siempre. Lo primero que yo pienso, un acto mío en mi carne es en Dios. Porque hermano, Dios me está viendo mi entrar, mi salida, cuando voy al baño, lo que pienso. Porque los demonios no pueden entrar al corazón, pero Dios sí. Por eso los demonios cogen las palabras cuando sale de la boca. Como dice la Biblia, las aves del cielo toman la palabra y la llevan, pero el corazón solamente entra a Dios. Pero entonces, ¿cuál es mi freno? Que yo sé que yo tengo un vigilante, él me mira. Cuando termine el culto y salga por esa puerta, él me está mirando. Cuando llego a mi casa, él me observa. Yo estoy delante de la presencia de Dios 24 horas al día, no 23. No es solamente aquí. Entonces yo soy espectáculo al mundo espiritual, hermanos. A los ángeles y a los hombres. Hay cosas que los hombres no me van a ver, pero los ángeles me van a ver siempre. No sé, una poca vergüenza en la habitación de la casa que yo ejecute, me da vergüenza con Dios. ¿Y cuál es mi freno? El temor a Dios, la providencia de Dios. Él vigila todo, amados. Puede ser que yo tenga una actitud contra un hermano y hable mal de él y nadie nunca se dé cuenta. Pero ya Dios me vio. Por eso el salmista decía, Señor, líbrame de los que me son ocultos. Porque estamos ante, como decía Juan Calvino, ante la presencia del Señor. Y eso ha sido mi Padre Celestial, un gran freno para mí. El temor a Jehová es mi freno. Digo, no, yo no lo voy a hacer, pero es que nadie lo va a ver, pero no lo voy a ejecutar. Ahora, hermanos, eso le cae a los pastores, los miembros de las iglesias. No hay pecado más estúpido que yo veo en una infidelidad, porque hermanos, ahí sí no hay para dónde coger. Como dicen en mi campo, ahí no hay tutía, porque ya ahí hay un testigo ya. La mujer que compartió con ese hombre, o el hombre con esa mujer, ya va a ser esclavo de por vida con esa persona que cometió el adulterio, si es casado, porque para el matrimonio es adulterio, y la fornicación si son solteros. Ya está usted es preso de esa persona ya. Esa persona puede ir a la iglesia y decirlo. Como siempre sucede, los adulterios, por lo regular, hasta ahora yo no he visto uno solo, ni las fornicaciones. Que vaya un ministro y lo diga, no tiene que decirlo en público en la iglesia, pero en privado, mira, cometí esto, siempre lo encubren.
Siempre la que lo dice es la víctima, la persona que... porque cuando, si es el predicador con la persona que salió, siempre son ellas que la dicen. O él, pero por lo regular, como son ministros, son ellas. Mire, ese hombre está ahí predicando, pero ese hombre salió conmigo. Perdóneme que hablé tan claro así. Inmediatamente ahí ya cae en las manos. Como dijo Salomón, a causa de la buena ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y ese es el pecado que más daño que puede destruir un hombre o una mujer. La fornicación, el adulterio. Pero para nuestras acciones y actos en la providencia de Dios, que es el tema, todo está descubierto ante Él. Y los juicios se hacen aquí mismo, aquí. Cuando Él venga, vas a ejecutar juicios, pero aquí, hermano, aquí. Porque uno lo ve a diario. Esos hombres de televisiones vulgares, usted lo ve, hermanos, como cuando le cae la mano de Jehová. Promiscuo, mujeres promiscuas. Usted lo ve. Cuando le cae ese juicio, lo que le dan es tiempo. Le dan mucho tiempo, pero la providencia de Dios, Él gobierna, Él cuida a sus criaturas, Él provee, pero Él tiene control absoluto de todo, de todo. Por eso me gusta ese tema. Él hizo el mundo y no lo dejó a la intemperie. Él está gobernando. Y se hace a última instancia lo que Él diga, hermanos. El medio ambiente Él lo cuida. Aunque estas filosofías crean ministerio para cuidar el medio ambiente, pero son para sacarle dinero al presupuesto y cobrar. Pero el que cuida el medio ambiente es Dios, aunque uno debe de ponerle su parte. Las injusticias, Él las toma en cuenta y hace justicia. El mundo entero está bajo los ojos de Jehová. Entonces esta filosofía deísta de que Dios hizo el mundo, tanto como a la confusión panteísta que dicen lo mismo, epicureísta, que Dios con el mundo lo hizo y se desentendió de él. Por tanto, la doctrina de la creación tiene que ser seguida inmediatamente por la de la providencia, como hicimos nosotros, estudiamos la creación. Ahora la providencia, en la cual el concepto bíblico de la relación de Dios con el mundo se define con toda claridad. El propósito yo puse aquí esta tarde, de muchas de estas filosofías, de separar a Dios del dominio absoluto del cosmos, es para vivir una vida desenfrenada, ¿sabe? Proverbios 5:21. Hemos tenido momentos predicando aquí, amados. Me dan un permisito. Predicando aquí, he dicho cosas que yo siento que no la estoy viviendo y me afecta. El Espíritu Santo me dice, tú no estás viviendo eso. Y me siento mal. Porque para eso está el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu? ¿Cuál es su función? Consolar, pero también redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Me redarguye, me dirige, me guía, me consuela, me revela, pero me redarguye. La palabra me redarguye. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, exhortar
y corregir para que el hombre de Dios sea maduro y perfecto para toda buena obra. Digo Pablo a Timoteo, creo que primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil, es eficaz. Y eso es lo que en esta carrera nos está capacitando. Proverbios 5:21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Todas sus obras él la pesa, hermanos. No de los cristianos solo, todos los hombres, de toda la humanidad, todos sus caminos están ante los ojos de Jehová. Él lo examina, lo observa, le pesa las obras. Esto es providencia, aunque no esté la palabra providencia, que no está en las escrituras, providencia. Todos mis caminos están ante los ojos de Jehová. Y claro, después que si uno es honesto y Dios le revela eso, hermanos, por Dios, le cae un gran temor. El temor mío ya no es ni delante de ustedes, ni que mi esposa me vea, ni que mis hijos me vean delante de Jehová. Pero es una persona que de verdad teme a Dios. Cuando peca, la primera expresión que le va a salir es pecado contra Jehová. Quizás nadie nunca se dé cuenta, pero Jehová lo sabe todo. Como dijo José allá en Egipto, como yo le voy a hacer esto a Dios. Con aquel soldado romano, Potifar. Si él me está mirando y tampoco se merece eso. Como dijo Policarpo en el año 165 después de Cristo, uno de los obispos de esas iglesias, de las 7 iglesias, una de ellas de Apocalipsis, cuando le dijeron, niega a Jesús, y él dijo, ¿cómo yo lo voy a hacer eso a mi Dios? Si él nunca me ha hecho mal, solo bien. Y cuando un hombre de verdad teme a Dios, esa es su primera respuesta, ¿cómo yo le voy a hacer eso a Dios? José primero, en esa tentación que la mujer de Potifar diario lo molestaba, él pensó en Dios primero y después en Potifar. La providencia de Dios, porque nos están mirando, hermanos. Cada paso mío, el de arriba, él me ve. No es para vivir en paranoia, pero por Dios, hermanos, él lo conoce todo. Mis acciones, mis actos, mis actitudes, él la ve. La palabra no está en la boca y él la sabe. Eso se llama providencia. Y aquí en Proverbios 5:21 dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Y él considerar es pesar todas sus veredas. La prueba, no, esto está mal, esto está bien. No, yo voy a arreglar esto. No, yo voy a permitir esto. No, lo voy a quitar del medio. No voy a diezmar esta área. Él consideró los actos de Nínive. Yo digo, lo voy a destruir. Si no se arrepienten, que eso es un decreto permisivo. Hay decretos de Dios, perdón, un decreto condicional y hay decretos incondicionales. Ahí no vale, hermanos.
Usted puede arrepentirse, hacer esto de penitencia, ayuno, un decreto incondicional. Tiene que suceder porque es incondicional. No hay condición. El de Nínive fue un decreto condicional. Si usted se arrepiente, yo no lo destruyo. Pero a Nínive lo estaba mirando. Y la corrupción era enorme en Nínive. Por el pecado de homosexualismo, él quemó a Sodoma y Gomorra. Eso es un antesala a lo que son los juicios de Dios. Debe de caer un temor a la humanidad. La providencia de Dios. Y puede ser que ese decreto en Sodoma y Gomorra era condicional, hermanos. Porque Abraham fue el mediador. Y él dijo, Señor, si hay 50 sustos, tú lo destruyes. Era condicional. Oye, ¿por qué? Porque él dijo, no. 645 tampoco. No habían 45 justos en Nínive. Entonces la Biblia dice el espíritu de Sodoma. O sea, que el homosexualismo es un espíritu, no es una tendencia, hermanos. Porque a veces yo escucho pastores que quieren decir las obras de la carne de Gálatas. Una cosa es una obra de la carne y algo es un espíritu y alguien que esté enfermo. Una obra de la carne es adulterio, fornicación, un deseo que el hombre siempre va a tener ahí. Celo, contienda, herejías, borrachera. A la carne le gusta todo eso. Pero usted no puede confundir una obra de la carne con una enfermedad psiquiátrica, ya con un espíritu. Un homosexual está enfermo, amados. Hay que amarlo, pero es un espíritu de Sodoma. No es una obra de la carne de Gálatas, se convierte en obras. Un ludópata es un enfermo, hermano, eso no es obra de la carne. Una obra de la carne es cuando alguien se aira, se puede vivir con él. Un ludópata es una persona que hipoteca la casa para jugarlo, porque no puede estar tranquilo, sino eso todo lo juega, la comida, los alimentos, los ingresos de la casa, destruye un hogar, porque todo es juego de azar y juego y juego. Y solamente siente placer cuando lo pierde todo ya. Eso no es obra de la carne, hermano, es un enfermo. Y es una enfermedad. O se puede decir contaminación ya. Un pirómano que para sentir placer tiene que ver fuego. Ese hombre hay que tenerlo en la cárcel, es un problema. El pirómano, los pirómanos no, por favor, hermano, entiéndame, no todos. Pero, ¿cuál es la profesión que más le gustaría a un pirómano? Hermano, claro, es el bombero. Bombero apaga fuego. Porque ahí sí va a haber fuego ahí. Pero el pirómano te enciende una casa y llega un orgasmo viendo el fuego, ¿sabe? Eso no es obra de la carne, hermano. Eso es psiquiatría ya, pura y dura. Un loco, hermano. A veces uno tiene que cuidarse con las obras que menciona Pablo de la carne, las tendencias. Un psicópata, eso no es obra de la carne, y un hombre ya enfermo, trastornado, que es un peligro para la sociedad. Pero con las obras de la carne, para eso es que hay dominio propio, se puede vivir. La envidia es una obra de la carne. Una persona siempre te va, aunque usted madure, te va a llegar un poquito de envidia, porque eso es obra de la carne. Eso está en la carne, el celo, la soberbia, el deseo del sexo opuesto. Usted puede ser pastor, no se puede vivir un misticismo y puede ser el hombre más espiritual y un momento dado puede ver una mujer y te va a gustar porque esa es tu naturaleza, como una mujer viceversa, lo que es una obra de la carne, adulterio, fornicación. Lo que hay que evitar es que se consuma y tener dominio propio. Digo, no, déjame alejarme de eso. Pero eso es obra de la carne. Pero hay algo, hermano, que ya es una enfermedad. El homosexualismo es una enfermedad, no es ni siquiera tendencia, una enfermedad. Un espíritu que penetró a alguien de Sodoma y Gomorra.
Una persona que con un grado de psicopatía, que pierde las emociones, eso no es obra de la carne, hermano, está enfermo. Es un peligro para la sociedad. Hay que sanarlo. En el mundo, como yo siempre he dicho, psiquiatría. Porque usted no lo van a llevar al psiquiatra de que por una envidia, porque va a haber que llevar todo el mundo. O por chismoso no lo van a llevar al psiquiatra, hermano. No, esa mujer, usted lo ha visto, un psiquiatra. Esa mujer está aquí porque es muy chismosa. ¿Y qué va a hacer el psiquiatra? Sí, pero va a ver que todo el mundo es chismoso. Si es en la iglesia, sin psiquiatría, hermano. Yo no necesito psiquiatra. Es una bendición los psiquiatras allá afuera. Aquí, el que, dígame, el poder del Espíritu Santo me sana, me libera y me levanta. El poder de la sangre de Cristo. El Espíritu Santo, usted lo ha visto y yo lo he visto. Entonces el decreto de Sodoma y Gomorra fue condicional. Y Abraham fue bajando como intercesor. Y si hay 20, si hay 10, digo, es que no hay ni 10. Si hay 10, yo no lo destruyo. Y tuvo que descender. Que eso es una antesala de lo que es un juicio. Y eso está escrito ahí. Y mandó fuego del cielo, cayó. Porque esa ciudad estaba tan promiscua y prostituida, hermano, cuando fueron los ángeles donde Lot le dio como anfitrión a esos ángeles las hijas de él, y ellos no la querían. Perdón, los homosexuales de Sodoma, cuando fueron los ángeles, ellos querían violar a los ángeles, y Lot, por el temor a Dios, el sobrino de Abraham, le dijo: tengan mis hijas, que son hermosas. Ellos dijeron: no, queremos los ángeles. Y ahí ya dijo Dios: aquí no se puede hacer nada. Y mandó fuego del cielo. Son fundamentos del reino. La justicia y los juicios también. Eso es providencia. Por eso fueron decretos condicionales. No, si aparecen 20 justos, no la quemo. Pero no habían 20, hermano, ni 10. Una ciudad completamente corrompida. Ahora, un decreto desde la eternidad incondicional, ahí no vale, hermano. Ahí no hay condición ni que usted se arrepienta o no se arrepienta. La segunda venida de Cristo, hermano, eso no depende de que del evangelista, no sea humanista. Hay que sacarle el humanismo de la iglesia. Eso es un decreto que Dios da. Él tiene hora y fecha cuando Él va a venir a buscar su iglesia, las bodas de Cordero. Ya la invitación está preparada. Le están regando en el Espíritu las invitaciones. Así como las bodas se preparan las invitaciones al gran banquete. Puede ser que a usted le llegó la invitación y ni cuenta se ha dado. Ya esas invitaciones, esas tarjetas de invitaciones, estamos en la última vigilia de la noche y eso la está repartiendo el Espíritu Santo. La boda del Cordero viene pronto. La apostasía es el aviso. Y la maldad y el pecado que se ha aumentado como nunca. Yo no creo que este planeta soporte 20 años más, hermano. No lo creo. ¿Cómo va? Como dice Isaías, si no hubiera sido por un remanente, vendríamos a revolcarnos como Sodoma y Gomorra. Ya de aquí a 5 años te va a ver las gentes practicando el sexo, la inmoralidad en las calles. Usted lo va a ver, que no se va a poder ni caminar en los subways. Aquí se está viendo en New York. El hombre está desenfrenado y depravado, hermanos. El de hoy en día. Por eso la oración del cristiano siempre es: guárdame de este mundo malo y perverso. Jesús dijo: es una generación mala. Y Pablo le añadió: es una generación mala y perversa. Esa generación que se ha levantado, la milenial y la Z, mal y perversa.
y está fuera de sí, de la realidad, porque usted le dice que eso es negro y usted dice que no, que es blanco. Usted, mire, es una mujer, no, es un hombre, es lo que quiere hacer. Está fuera de la realidad, está delirando. Y la iglesia durmiendo, buscando lo suyo, desesperada, y que venga gentes, porque yo no, una enfermedad con las gentes, porque eso es dinero, claro. Que venga gente, que se llene, que se llene. Hermanos, por favor, esos asientos tienen que verse llenos todos. Y no, Dios lo sabe, yo no estoy buscando nada de este mundo, pero aferrado al mundo, como los moluscos, las sanguijuelas que chupa, 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 chupa sangre. Aunque el término providencia, eso yo lo leí el miércoles, no se encuentra en la escritura. La doctrina de la providencia es, sin embargo, eminentemente bíblica, aunque no esté el término, como dijo Luis Berjo. Este vocablo se deriva del latín providentia, que corresponde al griego pronoia. Estas palabras significan principalmente presciencia o prevista. Esa sí está en la Biblia, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Versículo 2. Providencia es sinónimo de presciencia. Entonces yo quiero aclarar ahí, hermano, que presciencia es un atributo de Dios. ¿Estamos bien ahí? Y quiere decir conocer de antemano. Ahora, en Primera de Pedro, le hemos explicado aquí, capítulo 1, versículo 2, ahí presciencias no está como atributo, como dicen los arminianos, que Él te conoce de antemano, si tú lo vas a aceptar o lo vas a rechazar. Ahí no está como atributo. Ahí está como un decreto. Presciencias tiene dos significados. Cuando es un decreto, un acto divino, entonces no es conocer de antemano, es elección, predestinación. Ahora, cuando presciencias es como atributo, quiere decir conocer de antemano, pero es cuando si está como un decreto divino, ya no es conocer de antemano, eso quiere decir predestinación. En Primera de Pedro 1:2 no dice conocer de antemano, según su presciencia nos eligió. En el contexto está hablando de decreto, de un acto divino, está hablando ahí de predestinación. Esa es una buena exégesis, con una buena hermenéutica de la Biblia, como Dios se lo reveló a Calvino, a los reformadores. Hay que saber cuando usa presciencia, que es conocer de antemano, a cuando usa presciencia como un acto divino, que quiere decir elección, predestinación. Ahí no está hablando que Él te conocía y si tú ibas a ser cristiano, porque eso no lo, hermano, hay que sacarse eso, hay que desintoxicar a la iglesia, que la iglesia ha creado pero tremendos anticuerpos, está inmunizada contra esa doctrina, no quiere recibirla. En la salvación, hermano, usted no hace nada, hermanos, ni yo. Es una predestinación desde antes de la fundación del mundo. Él me salvó. Lo que se llama elección y doctrina espantosa, como dijo Calvino, porque yo estaba muerto y Él llega a mi vida y me resucita. Ni siquiera se acepta, yo lo recibo. Y los que lo recibieron, dijo Juan. Entonces ahí está hablando de elección, presciencia, no de conocer de antemano. Ahora, presciencia es sinónimo de providencia, que también en el contexto, en determinado contexto, quiere decir gobernar, cuidar, proveer, y eso es providencia. Entonces los reformadores dijeron que aunque providencia no está en la Biblia, tiene afinidad con presciencia, que es gobernar, es conocer de antemano.
Pero presciencia es gobernar, proveer, cuidar. Entonces Dios hizo el mundo y Él lo cuida. Y sucede, hermanos, lo que Él diga. Si Él no quiere que suceda algo, si Jehová, el Dios del cielo, hermano, Él determina mañana un avión que estaba supuesto a caer. Si Él dice, no se va a caer, no se cae, ¿sabe? Pero se lo dio Jesús a Juan, a Pedro, que Pedro antes de madurar era muy inquieto, como colérico, sanguíneo. Iba caminando con Jesús y él le dijo, ¿y este? Porque Jesús le estaba diciendo a Pedro que iba a morir de vejez. ¿Y este qué? Y le dijo Jesús, si yo quiero que él no pase por la muerte, que él se quede vivo hasta que yo llegue, ¿qué a ti? Olvídate de Juan, preocúpate por ti. Entonces significa principalmente presciencia o prevista, pero gradualmente adquirieron otros significados. Presciencia se asocia por una parte con planes, lo que yo decía ahorita. Providencia tiene afinidad con presciencia. Presciencia, aparte de conocer de antemano, quiere decir un plan. Eso es providencia entonces. Yo no creo, hermanos, que una persona que se geste en el vientre, cristiano o impío, que eso fue al azar así. Para cada persona Dios tiene un plan. Un propósito. Yo no creo que nadie vino a este mundo de que para estar de más dando vueltas y venir a comer comida aquí y a molestar para acá. Es con un plan. A Judas lo trajeron con un plan. Fue un vaso de ira, un propósito. Entregar a Jesús. Para eso no había arrepentimiento. Él se arrepintió, pero de metanoia, de mente. Pero de espíritu no. Eso se llama vaso de ira. Jesús le dijo, lo que va a hacer, hazlo pronto. Con un beso entrega al Hijo del Hombre. Nadie viene a esta tierra de que al azar. Dios tiene control absoluto de todo. Cada criatura que se le dice bienvenido a esta tierra, desde que se gesta en el vientre de la madre, los ojos de Dios ya empiezan ahí a mirar. Desde que yo me estaba gestando en el embrión de mi madre, ya Dios me estaba mirando. La primera bebé mía, porque yo creo 100% en la soberanía y la providencia de Dios que partió con el Señor. Dios permitió a los 9 meses que partiera. Es un misterio, yo no sé, no le puedo buscar explicación a eso. Fuimos quebrantados, mi esposa y yo, muy quebrantados. Para eso no le servíamos al Señor. Estábamos en el mundo en pecado. Cuando yo digo pecado, no es haciendo cosas malas, que no le servíamos a Dios. Y yo me hacía muchas preguntas, ¿y por qué me la llevaste, padre? Porque yo me crié en un hogar cristiano, lloraba, pero no le servía al Señor. Pero en su providencia, Él permitió que se fueran los 9 meses en ese tiempo. El peligro es cuando empezamos a cuestionar. Yo no sé de qué me libró o no sé nada de eso. Pero que yo sé que si Dios quiere, hermano, ella no se muere, ¿sabe? Se dice que el cordón umbilical le estranguló en el vientre de ella. Me perdone que hable tan crudo, porque eso le todavía hace más de 30 años, porque ya nació el año de ella, ya la delaté. Como dice una sierva aquí, papi, no diga el aniversario tuyo que me está delatando. No, que ya yo cumplo, porque ella nació al año del matrimonio. Ellos dicen, cumplimos 45 años de casado. Ya la gente sabe que tiene 46, nene.
Y las mujeres hay que respetarle esa dignidad, no les gusta que digan su edad. Eso me gusta a mí de Iliana, que Iliana ya dice su edad, ya es 50. Nosotros nacimos la misma fecha, ya lo dice así, oh, qué lindo. No, siervo, tenemos 54. Perdón, hermano, yo bajé 10, 64, hermanos. Yo he visto muchas aguas correr debajo del puente ya. Y ella lo dice así, siervo, cumplimos años en la misma fecha, julio. Yo el día 11 de julio, ya tú sabes, mi amor, me tiene que salir un regalito. Pues yo aprovecho con ella los 10 los padres y el cumpleaños. Y ella, yo creo que cumple años el día 12. Cumplimos siempre juntos. Ya los cumpleaños a mí, yo me preocupo cuando van llegando. Cuando este que viene, es más preocupación para mí, son 65, nene. Pero hay que seguir, hermano, ¿qué vamos a hacer? Estamos aquí. ¡Aleluya! El día de mi último suspiro y el tuyo, Dios, hermano, lo sabe. Tranquilo. Hay que estar, creerle a Dios. Él lo sabe. Ahora hay un misterio, hay personas que acortan sus días y otros se le alargan. Pero Dios tiene una fecha, Dios tiene una fecha. Ni me voy antes ni después del día ya. Que no. Si no es mi día, aunque los paramédicos duren 5 horas y haya un tapón, congestionamiento en la ambulancia, no es mi día, hermanos. Eso se llama, por eso es que me gusta esa palabra, que la usa mucho mi esposa, que yo lo dije el miércoles. Descansa en el Señor. Deposítate bajo las alas y las manos del Omnipotente. Descansa en Dios. Digo, Señor, tú tienes cuidado de todo, de mi organismo, de mis células, de todo. Yo voy a descansar en ti. Reposa en el Señor. Porque torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Yo he tenido situaciones en mi vida, hermanos, que he vivido el mismo infierno. Que me han sucedido cosas inevitables. Yo decía, yo iba a llegar esto, lo inevitable, y llegó. Y cuando miro atrás que veo que Dios, su mano poderosa, me sacó. Yo digo, wow, Señor, pero me sacaste del mismo infierno, de un hoyo, pero un hoyo. Grande es tu nombre, cómo no adorarte. Y así hay momentos que cada creyente, hermano, se le presentan los enemigos detrás, como el pueblo de Israel en Egipto, y el mar rojo delante. Que no hay alternativa, hay que confiar, levantar la vara, como Moisés, y confiar en Jehová solo. Dice, Señor, si tú no me sacas de esta, sálvame que me ahogo. Momentos difíciles que llegan a nuestras vidas. A mí me han llegado, y yo sé que a ti, momentos difíciles. ¿Pero qué es esto? Y ahora, Señor, como yo salgo de esta, estoy como en un infierno. Tú no tienes salida, no tienes solución. Y le busco allí, no encuentro solución. Y cuando acudo al hombre, como que me turbo más. Digo, ¿y ahora? Entonces, claro, hermano, al pasar de los años se ha ido formando un carácter en mí. Cuando yo miro hacia atrás, digo, me sacó de ahí, me sacó de allá, me sacó de acá y de acá. Grande es tu nombre. Y la adoración mía no es la misma hace 5 años ni 10. Es un clamor que yo no lo puedo explicar. No me pregunte de una exclamación, algo de mi ser, como una gratitud que yo no encuentro cómo pagarle. Como cuando que ahí yo tengo la marca.
Cuando me dieron el balazo en Puerto Rico, que llamaron a mi casa y mi vieja dijo, ay, me mataron al muchacho porque las madres sufren mucho, me lo mataron ya. Y cada vez que me recuerdo de eso, digo, oye, pero me sacaron fue de la misma muerte, del intensivo, con mano poderosa, me sacó de ahí. Entonces la adoración, a medida que Dios me va sacando de esos momentos de oscuridad, va aumentando esa gratitud a Dios. Ya la adoración mía no es la misma que hace 5 años o 10 años, ha aumentado más. Es como un adorarte, Señor. Gracias por todo. Hay cosas que yo no sé si a ti te ha pasado, que tú dices, pero es que eso no me cabe en la mente. ¿Cómo fue eso? Yo ni cuenta me di. Con nuestros hijos también, como Dios lo ha ido guardando. Yo digo, pero esto es inexplicable. Eso es el Espíritu Santo. Los que se han casado, aquí hay padres que sus hijos todos se han casado, pero es que si yo me pongo analizado con la mente, la razón no me cabe y Dios lo ha casado a todos con buenos compañeros, buenas compañeras, le está sirviendo al Señor. Como dijo David, ¿quién soy yo? Por eso siempre aferrémonos al Señor. Porque torre fuerte es su nombre, a él correrá el justo y será levantado. El momento más oscuro de tu vida, de nuestras vidas. Aprovecho la oportunidad porque no quería que se me hubiera olvidado y le pido perdón a Dios para no ser como esos 9 leprosos ingratos. Pero yo lo voy a guardar, esa situación, porque estamos en internet ahora mismo y me quiero ser prudente. Había algo aquí que nos iba, un arreglo al edificio, no voy a dar detalles, que no estaba en nuestras manos, era muy costoso, hermanos. Y Dios puso las manos y proveyó para hacerlo. Y le doy gracias, porque no quiero ser ingrato, me perdona publicarlo, pero le doy gracias a Dios en público. Digo, gracias, Señor. Eres un arreglo muy costoso y no estaba al alcance de nuestras manos. Y yo no entiendo cómo, pero de una manera sobrenatural, que el siervo Amiel y Nelise estaban al frente de eso y Dios proveyó. Y Él mismo nos lo va a arreglar. Y gracias, Señor. Y no quería porque me gusta ser un siervo agradecido, unido a todos ustedes. Le damos gracias al Señor porque proveyó para hacer ese arreglo. Y no quiero dar más detalles para no darle publicidad a nada ni a nadie. Por eso, así como mis hermanos cuando viajan, siempre me gusta ir donde Dios. Y cuando regresan, gracias, Señor. O lo trajiste, o hablaste de ese vuelo, el avión, lo trajiste bien. Gracias, Padre, gracias. A veces se me olvida, no te voy a hablar mentira. Ay, Señor, se me olvidó. Gracias, Padre, gracias. Que lo guardaste, gracias. Yo siempre pregunto, ¿cuándo llegaron? Llegamos, ay, gracias, Padre. Porque esa es la función nuestra como pastor, como anciano ustedes de la iglesia. No es una función así fácil. Es que los problemas tuyos sean míos, es llevar la carga de todos. Una persona que se considere pastor es aquel que por eso no es una función, no la tenga en poco esa función. Es una persona que tiene que olvidarse de él para pensar en el problema del otro. Yo a veces he dicho aquí, yo no quería decirlo, pero el Espíritu Santo me está inquietando que lo diga. Yo he dicho aquí que un pastor es un vago, ¿se recuerdan? Como 2 veces, pero en el contexto es para decir que nosotros no hacemos esos trabajos de tanta fuerza como construcción, que nuestro trabajo es ministrar aquí. Pero yo no, le pido perdón a Dios por esa palabra, para no faltarle respeto al ministerio. Un ministro trabaja más que cualquier persona en una fábrica.
Porque tiene que estar el día entero en la palabra, pensando en el otro. El problema del otro es de él. Un ejemplo, me perdona, hermano, decirlo público. Aquí hay siervos que aparte de su trabajo secular, perdón, tienen que dedicarle al ministerio como 20 horas a la semana. Yo no sé cómo la sacan, pero tienen que hacerlo. Y eso hay que verlo con una ofrenda a Dios, sin recibir nada, hermanos. Ejemplo, la sierva que toca el teclado, ella me dijo en estos días que tiene que dedicarle a la música 35 horas a la semana, que es mucho. A mí el menos horas. Lewis el, en el sonido, editando los mensajes, para mí tiene que estar por las 20 horas, que es bastante, aparte de su trabajo, sin recibir nada, solo por amor al Señor. Eso es una ofrenda, olor fragante a Dios. Pero se trabaja, no son vagos. O sea, yo estoy aquí y aunque me levanto un poquito más tarde un día, no soy un vago, hermanos. A veces los sábados voy, y por eso le pido perdón a Dios público, no me da vergüenza. No quería citar eso, que yo lo he dicho. Digo, no, alguien me dijo, no, corrígete eso. Y yo sí recibo eso de pastorear es mucho sacrificio. A veces, pero en paz. Yo me paso todo el sábado estudiando la Biblia para el domingo y preparándome. Si llegó una visita, no, ya, yo comparto. A veces me levanto a la madrugada en un texto y lo apunto porque tengo que estar atento a ver qué es lo que quiere el Espíritu. Hoy desde que subí aquí yo no tenía nada en agenda y el Espíritu Santo me dice, no, pídeme algo. Y yo digo, porque es hermoso orar en el Espíritu. Nada material, no me pida ahora. Porque no estamos en la ley del reemplazo, que la iglesia dice que todo lo que era de Israel es de ella. Lo de Israel era físico, lo de la iglesia es espiritual. Pídeme algo espiritual. Digo, Señor, yo te quiero pedir hoy y para la iglesia, empezando el culto, te daré lo mejor de mi vida. No te lo he dado todavía, pero ese es mi anhelo, te lo quiero dar, lo mejor de mi vida. Y ahí fue que el Espíritu nos dijo, cántenme esa alabanza. Que yo no sé si los hermanos la tenían en el programa. Cántenme la alabanza, te daré lo mejor de mi vida. Y los hermanos, las que cantan aquí, todas ellas se le envían uno tiene que respetarlas, hermanos, no son vagas. Trabajando día y noche para ellas, nosotros estamos haciendo en las alabanzas lo que se llaman voces. Se pasan horas y horas porque se le envían las voces preparando, como el que toca la batería. Son horas, aparte de venir cansado del trabajo, 5 y 4 horas ahí practicando, esforzándose para hacerlo mejor. Y eso es una ofrenda que Dios la recibe con los brazos abiertos. Ellos le envían las alabanzas y empiezan a practicarla para hacer voces, segunda voz, melodía, una voz alta, etcétera, etcétera. El que predica tiene que dedicar horas. Hay momentos que 5 horas, 8 horas. Yo he sentido en la predicación que tengo que estar al tanto de todo en la política, lo que está pasando en el mundo, para no ignorar lo que está pasando. Y eso, todo es sacrificio, todo. Un problema de un hermano, ya yo me involucro porque ese es el espíritu de un pastor. Si es pastor, espiar, como hizo David cuando censó el pueblo. Él dijo, Señor, mátame a mí, que habían muerto muchos, el ángel de Jehová de Israel. Y David se puso al frente, hermano. Ese es un pastor. Él dijo, Señor, el que pequé fui yo. Y porque él lo está matando a ellos, mátame a mí mejor. Eso es un pastor. O sea que la función pastoral hay que tratarla con mucho respeto y dignidad. Yo la menosprecié.
No lo dije, creo que más de 3 veces yo decía que era un vago y le pido perdón público a Dios. Es una función de mucha dignidad y respeto. Y coger una persona que llega a la iglesia destruida, una restauración que lo hace el Espíritu Santo, y verlo cuando se levanta, un trabajo, una función espiritual, intercediendo. A veces los pastores no duermen de noche intercediendo por las ovejitas. Señor, mira, ahora mismo yo creo que está saliendo del trabajo, guárdala, envía ángeles, por favor, cuídalos, Señor. Un pastor que no sea asalariado, que no ande detrás del dinero de las gentes. Como hizo Cristo. Nosotros somos imitadores. Eso es espiar. Espiar es que yo merecía la muerte, Él murió por mí. Eso es espiar. No, como congregación, hemos tenido familia entera, situaciones, hermanos que todavía el día de hoy yo no me explico cómo lo sacó de ahí. Un día me puse una situación que pasamos, es privado analizarle cómo sacar, cómo fue, porque jurídicamente no tenía ni pie ni cabeza este problema y eso fue fuerte para mí. No era yo que lo estaba pasando, era una familia aquí. Yo digo, wow, Señor, por favor, eso me han ayudado bastante, me han levantado el brazo, tenga misericordia, por favor, Señor, no sé cómo, porque eso es un problema que no se puede resolver, pero y puso sus manos y lo resolvió. Pues esa es la función de los pastores, no es cualquier cosa, hermanos. Por eso el Espíritu me reprendió y me dije, yo no quería enfrentarme a eso, pero me lo sacó ahora. Me dijo, no, ten cuidado. Como le decía Pablo a Timoteo, que nadie te tenga en poco. Ejerce la profesión con dignidad. Y siempre le ruego a Dios, no tengo esa capacidad, pero le ruego a Dios que me dé la capacidad de entregarme por el pueblo y ser una ofrenda para la iglesia. Que no ande detrás nunca de la lana, de la leche, ni de la carne. Que le entregue mi vida al Señor y a mis hermanos. Y que sus problemas, esa capacidad sea mío también. Que un problema de uno de ustedes sea mío. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que el tiempo ha avanzado, por eso es que los estudios continuaremos el miércoles con el estudio de la providencia de Dios. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tus consejos. Muchas gracias porque tú nos hablas y nos ministra al corazón. Muchas gracias. Escribe estas palabras en nuestros corazones con cincel de hierro y punta de diamante. Llévanos bien a nuestros hogares. Los jóvenes que están en sus universidades, mañana llévalos bien. Dale mucha sabiduría. Guarda a nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, los niños, los adolescentes que mañana van hacia sus escuelas. Bendecimos esas escuelas, recintos escolares, sus profesores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Glorifícate en esta casa y aumentale la fe a tu pueblo. Llévanos bien a nuestros hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengan los hermanos, por favor, del altar.